Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Identidad. Una auténtica joya, o sea, un peliculón. Esta película yo recuerdo que la vi en el cine y cuando terminó la película yo salí como cuando terminó la primera de Saw. Salí en plan de... ¡Ostras! Madre mía, de esas películas que te hacen pensar y pensar y analizar y recordar elementos que luego cuando la vuelves a ver dices, ah, claro, por esto era por esto, claro, sí, con razón esto, lo otro. Como películas de estas que te van, es como un puzzle, te va dando como pistas, como pequeñas piezas para que al final tú resuelvas ese final, ¿no? Pero esa sorpresa que hay al final, ese giro que hay al final, que encima tiene dos giros la película, el primero es el más inesperado, que por más pistas que te den, es imposible que lo logres descifrar. Es imposible que logres adivinar lo que va a suceder, cuál es ese giro. De verdad que es imposible. Pero luego la disfrutas también porque la primera vez lo que es el disfrute máximo es el giro ese de ¡oh, Dios mío, guas! Hostias, que te vuelves loco, que conforme lo estás viendo yo estaba diciendo, joder, que alguien pare la pantalla para que yo pueda asimilar lo que ha pasado aquí. Pero luego las siguientes veces que la ves, que ya sabes lo que sucede, la disfrutas porque ya vas tomando notas de las escenas que pasan, del por qué esta persona hace esto, del por qué esta hace lo otro, de por qué esta escena, de por qué la otra, ya vas encajando y dices, ah, claro, esto es por esto, pero entonces lo disfrutas de otra manera. No es la sorpresa porque ya lo sabes, pero lo disfrutas de otra manera, es decir, siempre que la veas la vas a disfrutar. Tanto si no sabes el final, por supuesto va a ser la sorpresa máxima la primera vez que la veáis, pero si ya la habéis visto, las siguientes veces es como ir analizando el motivo de ese final y las pistas que la película te va dando. Bueno, la película la dirige James Mangold, que es el director de Copland, Logan o esta última, por ejemplo, de Indiana Jones. La protagonizan John Cusack, Alfred Molina, Ray Liotta, Rebecca de Mornay, entre otros. O sea, tiene un reparto de actores bastante interesante. Y bueno, digamos que la película sería como una especie de thriller de terror psicológico. Como una mezcla entre thriller, película de suspense, de misterio y película de terror, pero muy psicológico. Muy psicológico, muchísimo. Y tienes que estar atento a cada escena que pasa, a cada reacción de los personajes, cada movimiento, o sea, todo te va indicando lo que sucede al final. Lo que es la respuesta te va dando como pistas de lo que al final es la gran sorpresa, que como digo tiene dos giros, pero el primero es el más sorprendente de todos. Bueno, la película se nos va explicando poco a poco cómo un grupo de personas llegan a un pequeño motel de carretera en un lugar del desierto cerca de Las Vegas. Entonces vamos viendo escenas de lo que sucede a cada personaje para que llegue a ese motel. Por ejemplo, vemos a una persona que llega al motel con su mujer herida, ¿no? Un hombre que es el marido, la mujer y el hijo, que es hijastro de este hombre, y llega con la mujer herida porque ha habido un accidente en la carretera. Entonces volvemos al pasado y vemos la escena de por qué esa persona ha tenido el accidente. Tiene pincha una rueda, se va a un lado de la carretera y resulta que la rueda ha pinchado por un tacón. ¿Pero qué hacía un tacón en medio de la carretera, de una carretera secundaria? Entonces vemos la escena de por qué ha parado ese tacón ahí. Vemos una chica que va en un descapotable, esa chica le ha robado un dinero a una persona y entonces va pues cargada con una bolsa cargada de dinero, de ropa y tal, y la bolsa de la ropa se le abre, empieza a salirse pues toda la ropa y cae uno de sus tacones. Y con ese tacón, bueno, a esa velocidad, tacón de estos de finos de aguja, pues pincha una rueda. Entonces ya sabemos el por qué ha pinchado. Luego, ¿por qué ha pasado ese accidente? Bueno, pues vemos que la mujer pues se ha quedado ahí en medio de la carretera porque se pone a jugar con el niño, y el niño le va haciendo así y va haciéndose para atrás, la mujer se va haciendo para atrás, ¡pum!, y la atropella un coche. Entonces luego vemos el coche que le ha atropellado, volvemos al pasado y vemos quién es el ocupante de ese coche, que es John Cusack, que es un chofer, y está llevando a Rebecca de Mornay, que es una pues, actriz, y la está llevando, pues creo que a Las Vegas se dirigían y tal. Entonces ella le dice que le busque algo del bolso, y claro, el pobre está buscando en el bolso, y de repente, claro, no ve a la mujer está en medio de la carretera. Nadie se esperaba que iba a haber en una carretera secundaria de noche una persona ahí en medio, pero bueno, y la atropella. Entonces ya vemos el por qué ha sucedido el accidente y vamos conociendo a cada uno de los personajes y el por qué al final van a acabar en el motel. Como el coche del hombre este está pinchado y a esta mujer hay que llevarla a un sitio rápidamente a que la atiendan, pues la suben a la limusina, que la actriz esta no quiere y tal, pero bueno, al final el tipo este, John Cusack, la sube. Vemos que John Cusack es un personaje, antes de ser chofer era policía, pero tuvo pues un problema
bueno, cuenta luego la historia de que había una chica que se quería suicidar, una drogadicta, entonces él subió para convencerla de que no se suicidara, pero cuando ella le preguntó que el por qué tendría que vivir, él dudó un segundo, ¿no? Con todas las cosas que veía siendo policía, es como que hay muchos motivos para vivir, pero hay veces que la vida, pues si no se te presenta, no te presenta su lado mejor y solamente te presenta su lado peor, pues aunque sepas que hay muchos motivos por los que vivir y por los que mejorar las cosas, precisamente por eso cuando se te presenta el peor lado de la vida, la motivación es el mejorar las cosas, pero dudó. Muchas veces podemos dudar un segundo cuál es la motivación de vivir, que ya hay tantas, pero puedes dudar por un segundo, y entonces ese segundo que dudó él, la tipa lo captó y se tiró, y se mató. Y esto es como que a él le traumatizó, y entonces, bueno, pues se dejó de ser policía y ya se puso a trabajar como chofer de limusinas. Entonces es un personaje que vemos que le gusta mucho ayudar a las personas. Él aún siente como... Él quería se hizo policía para ayudar a las personas. Quería haber ayudado a esa mujer y no pudo. Y eso, digamos, que le traumatizó. Y entonces él es como que es una persona muy servicial. Él quiere ayudar a la gente. Cuando hay algún problema siempre intenta ayudar. Siempre intenta un poco como subsanar la falta de ayuda que le hizo sin querer a esta chica. Bueno, llegan a un motel que es el más cercano que encuentran en carretera porque empieza a llover, una tormenta de estas de la hostia, y entonces llegan a ese motel. Ya vemos el motivo por el cual ha llegado este hombre con la mujer herida por el accidente, sabemos el por qué ha ocurrido en el accidente, allí han llegado. Entonces John Cusack dice que donde hay un hospital más cercano, claro, no puede llevar a la mujer en el coche, pero lo suyo sería llevarla al hospital, porque al haber tanta lluvia no sabe si podrá pues llegar, ¿no? Porque el tipo del motel le dice que hay zonas que están inundadas y tal, y que seguramente no pueda llegar, que el hospital más cercano está a unos no sé cuántos kilómetros, y que a lo mejor pues esa zona está inundada y no puede llegar. Claro, no puede atreverse a llevarse a la mujer, pegarle el tute en el coche para luego no poder llegar al hospital. Lo mejor es que la atiendan ahí como puedan, con algún botiquín, y que la mantengan, y si él logra llegar al hospital, pues traer algún médico, traer alguna ambulancia o lo que sea para que la atiendan. Entonces él va para allá con la limusina, resulta que se queda sin gasolina el coche de la chica esta, que se le cayó el zapato de tacón, y entonces cuando pasa él con la limusina, pues ella le hace parar, él la recoge. No pueden pasar hacia el lugar donde está el hospital porque está todo inundado, de hecho que la limusina se queda, intenta el pasar, pero se queda hundida y no pueden pasar. Entonces para otro coche con una pareja de recién casados, que se han casado en Las Vegas, y entonces pues les dice que no pueden pasar por ahí, que por favor que los recojan, que los lleven a un motel donde hay una mujer herida y tal, y al final como no pueden pasar los chicos, pues se van al motel. Entonces al final vemos ya cada uno de los personajes, se nos han presentado cada uno de los personajes y el motivo por el cual han llegado a ese motel. Un accidente, una chica se ha quedado sin gasolina, carreteras inundadas y la pareja esta no puede pasar a donde iban, y todos han tenido que parar en ese motel. Más aparte, luego llega un coche con un policía que custodia a un preso interpretado por Jake Busey, y el hijo de Gary Busey, y el policía está interpretado por Ray Liotta. Entonces ya tenemos lo mismo que la pareja esta del matrimonio de recién casados. No han podido llegar a ningún lado porque está todo inundado. Él se dirige hacia una prisión de no sé qué ciudad, y entonces como está todo inundado no puede pasar. Y al final pues ha acabado en el motel más cercano. Todos pues han acabado ahí por cada uno por un motivo. Y se nos han presentado a todos los personajes. Y no pueden salir de allí hasta que la lluvia no amaine, hasta el día siguiente, y esté todo más despejado. Y la mujer, por supuesto, que está herida, la llevan a una habitación, le están dando los cuidados más o menos que pueden darle hasta que pues al día siguiente pare la lluvia y puedan ya pedir ayuda médica. Los teléfonos no van, porque por la lluvia, pues y aparte de que hay poca cobertura, la lluvia pues ha hecho que algún poste telefónico de estos caiga. No, aparte, la chica, ¿verdad? Sí, la chica esta que se ha quedado sin gasolina, la del tacón, como no podía pasar por un lado que estaba inundado, al dar la vuelta golpeó un poste telefónico, cayó. Entonces las líneas telefónicas no van, tampoco hay cobertura para los móviles. Bueno, entonces ya tenemos grupo de personas en un lugar reducido, en un motel, sin poder comunicarse porque no tienen cobertura en el teléfono móvil y porque las líneas telefónicas no van, no pueden ir a ningún lado porque hay una gran tormenta, un ambiente, vamos, espectacular para una película de terror, y luego está todo inundado y tienen que permanecer allí juntas. No se conocen de nada, pero el destino y las circunstancias los han unido ahí. Y de repente empiezan a ser asesinadas uno por uno. Entonces aquí tenemos un elemento que recuerda mucho a la novela de Agatha Christie, Diez negritos. O sea, unas personas que se supone que no se conocen van siendo asesinadas uno por uno. Y cada uno de los crímenes en los cadáveres tienen una de las llaves de las habitaciones, con una numeración.
Cuando encuentran el primer cadáver, que la primera muerte es la de Rebeca de Mornay, la decapitan y meten la cabeza en una lavadora. Y dentro encuentran la llave de una habitación, la habitación número 10. Entonces esa es la habitación, pero no es la habitación de Rebeca de Mornay, sino de la actriz, es la habitación del policía, de Ray Liotta. Entonces, claro, ya sospechamos de que a lo mejor pueda ser ese policía o pueda ser el preso. Cuando van a ver el preso, porque el preso lo ha metido en la misma habitación donde está él, lo tenía esposado al baño, resulta que el preso se ha fugado. Claro, ya el primer sospechoso es un preso que está condenado por homicidio. Pero ¿por qué matar también a una mujer? Si cuando tú te quieres escapar, lo primero que quieres es huir, no entretenerte a matar a una mujer y enmarronarte más. Pero bueno, es el primer sospechoso. Pero ¿por qué dejar la llave ahí? Entonces ya a partir de ahí van muriendo más personas, pero las llaves, que es un elemento clave, y esto también es clave, estar atento a las llaves, no es que muera una persona y tenga la llave de la habitación de esa persona. En el caso de Rebeca de Mornay tenía que haber tenido el número de habitación de ella. O sea, es la llave de ella, sin embargo, era la llave del policía. Pero no porque fuera el preso que se ha fugado el asesino y le haya dejado la llave, como una especie como de símbolo de un asesino en serie, pues te dejo la llave. Sino que tiene una numeración. Cada uno de los asesinatos, la llave va bajando un número. O sea, las llaves no están condicionadas con la habitación de la víctima, ni con la habitación, por supuesto, del asesino, que no quiere ser descubierto, sino es una numeración que va cuenta atrás. La primera muerte es la de la actriz Rebeca de Mornay, número 10. La segunda muerte es la del marido de esta chica que se han casado en Las Vegas, número 9. Van de 10, 9, 8, es una cuenta atrás. Es decir, hay 10 personas en ese motel y van a morir esas 10 personas. Bueno, esas 9, porque una de ellas es el asesino, a menos que haya un asesino externo que nadie lo ve y esté por ahí escondido. Pero la numeración es de cada uno hasta que se reduzca el número, de 10 hasta el 1, hasta que el que sea el asesino, o sea, morirán 9 personas, o 10 si el asesino no es ninguno de ellos. Pero suponemos que es uno de ellos. Entonces tenemos un elemento como los 10 negritos, que todos empiezan a ser sospechosos. Tenemos, por supuesto, al preso que se ha fugado, que sería lo más obvio, y por supuesto, pues ya casi que lo descartamos, por ser tan obvio. Que, por cierto, el preso luego resulta que vuelve al mismo sitio, o sea, se fuga, pero es como que no logra escapar, va hacia adelante, pero llega al motel, lo cual también tenemos ciertos elementos que parecen sobrenaturales. Y digo parecen sobrenaturales por un motivo. O sea, el tipo huye, y de repente va corriendo y luego aparece en el motel. Y el tipo se queda asombrado, como diciendo, joder, pues si estaba huyendo en una dirección, ¿cómo es posible? Me habré perdido algo que he llegado al motel. El caso es que se esconde ahí, pero lo atrapan, lo atan en un poste y tal. Bueno, aquí ya tenemos, como digo, ese elemento que hay que tener en cuenta, que parece un elemento sobrenatural. Van muriendo uno a uno y las llaves se van poniendo en cada uno de los cadáveres. Y todos empiezan a tener ciertos elementos sospechosos. Bueno, tenemos a la chica que ha perdido ese tacón por la cual se formó el accidente y tal. Que todos también, digamos que tienen... Bueno, esto va un poco más adelante, si no estoy adelantando acontecimientos. Bueno, la chica esta ya sabemos que ha robado un dinero. Entonces tiene un dinero ahí guardado y ya sabemos que es una ladrona. Luego tenemos que el recepcionista del motel también tiene una foto que es de una persona que no es él, ahí que está con su familia, y entonces el tipo la esconde. ¿Por qué esconder esa foto? Lo normal es que si trabajas ahí, la foto sea tuya, no de una persona desconocida, y si vais a turnos y esa es la persona de otro turno, ¿por qué esconder la foto? No tiene sentido, pero esconde la foto. Y luego el preso está anotado y le dice, ¿qué guardas en la nevera? Sé que guardas algo, dímelo porque sé guardar un secreto, yo también tengo un secreto. Todo esto te va dando como pistas. Luego tenemos el personaje de Ray Liotta, el policía, que tiene una camiseta que tiene como sangre aquí, como si le hubieran pegado un tiro en la espalda, pero como lleva una chaqueta no se ve la sangre. Y entonces, claro, ves que van teniendo todos como comportamientos sospechosos. Luego el trauma de John Cusack cuando era policía también podría influir, de que a lo mejor, pues yo que sé, tuviera una doble personalidad, una doble identidad, puede ser. Entonces ya empiezas a desconfiar de unos y de otros. Y empiezas a descartar, una vez van muriendo, pues empiezas a descartar, si sospechabas de uno y muere, pues ya sabes que este no es el asesino. A todo eso, mientras van muriendo estas personas, vemos como hay en otro lado un grupo de personas que se están reuniendo porque van a condenar a un tipo a muerte. Un asesino en serie lo van a condenar a muerte. Pero resulta que los psicólogos quieren hacer una vista previa
lo van a condenar en unas horas, y quieren hacer una vista previa porque quieren exculparlo de esos crímenes, haciendo ver como que él, la persona, tiene como una doble personalidad, y entonces la personalidad que ha matado no es la suya, la que realmente... o sea, yo tengo mi personalidad, pero me pasa cualquier trauma, mi mente se divide en dos y creo otra personalidad. Y la otra personalidad es la que mata, no mato yo. O sea, mi cuerpo es el que mata, pero mi personalidad no es mi cuerpo, es todo el conjunto, es mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, es lo que hay dentro que mueve el cuerpo. Entonces, una personalidad mía no tiene por qué pagar lo que hace la otra personalidad. Entonces, que quieren demostrarle al juez que el hombre este no puede ser condenado a muerte cuando él, en un momento dado, siendo la personalidad suya, auténtica, de buena persona, no sabe que ha cometido esos crímenes. Entonces, como diciendo, joder, imagínate que ahora me matan a mí y dicen, te vamos a matar porque han matado a 10 personas. Y digo, pues yo no he matado a nadie. Y están matando en realidad a un inocente, aunque dentro de mí hay una personalidad que sea la mala. Entonces quieren un poco, pues digamos que exculparlo de la pena de muerte y llevarlo a un hospital psiquiátrico y seguir teniendo un tratamiento con él. Entonces, claro, quieres juntar las dos historias. Y dice, bueno, a lo mejor esta persona se ha fugado antes de que hagan esa vista previa, se ha fugado y ha llegado a este motel y es el que está matando a estas personas. Puede ser, ¿no? Sabes que las dos historias está claro que tienen algo en común, pero aún no sabes qué. Y lo que vas a descubrir después no te lo puedes ni imaginar. Luego, como van viendo que van muriendo, es como que intentan tener una conexión entre ellos. Es decir, a ver, el asesino aquí tiene que tener una motivación. A lo mejor tenemos algo en común, porque muchas veces hay asesinos pues que matan a personas que tienen pues algo en común, ¿no? Como pasa con 10 negritos, todos tenían algo en común. Pero claro, aquí han llegado al motel de manera casual, no se conocen. O sea, uno ha habido un accidente, la otra se ha quedado sin gasolina, los otros no podían pasar porque estaban inundadas las carreteras. O sea, no han sido reunidos por nadie. Están ahí, son personas que no se conocen de nada y han llegado ahí de manera totalmente aleatoria, por casualidades de la vida. Pero puede ser que esas casualidades de la vida hayan hecho que hayan coincidido ahí un grupo de personas que tengan algo en común. Pero ¿cómo el asesino va a saber que tiene algo en común? Entonces, al final averiguan que todos tienen nombres o apellidos de alguna ciudad. Uno se llama no sé qué apellido York, como Nueva York. Una se llama Dakota, como Dakota del Norte o Dakota del Sur. En fin, todos tienen nombres o apellidos de ciudades. Eso es una cosa que los une, que tienen en común entre todos. Pero luego también es la fecha de nacimiento. Todos han nacido el mismo día y el mismo mes. Todos han nacido, o sea, el cumpleaños es el mismo día y en el mismo mes. Y eso ya es algo muy difícil. ¿Cuántas posibilidades hay de que coincidan 10 personas, incluido el gerente del motel, que hayan nacido el mismo día y el mismo mes? Es que es prácticamente imposible. Entonces ya tenemos esos elementos que dicen, joder, puede ser algo sobrenatural. Porque una de las chicas dice, aquí antiguamente había un cementerio indio, ya llevamos el tema al tema de los espíritus, pueden vengarse del hombre blanco que les ha quitado las tierras y arrasó y construyó encima de este cementerio indio, un poco profanando sus tierras y profanando sus tumbas. Puede que se esté vengando. Y de alguna manera, por algún tipo de motivo sobrenatural, esas casualidades no eran tan casualidades y se han reunido ahí un grupo de personas que tienen en común que han nacido el mismo día y el mismo mes y que tienen nombres y apellidos de ciudades de Estados Unidos. Aunque el tema de que mate a personas que hayan nacido el mismo día y el mismo mes tiene quizás más lógica, aunque la mente de un asesino o de un psicópata nunca podremos encontrar una lógica exacta. Eso quizás para mí tiene más lógica que el tema de que tengan nombres de ciudades o apellidos de ciudades no tiene mucha lógica. Entonces luego vamos descubriendo que cada uno guarda un secreto y todos podrían ser ese asesino. ¿Y cómo combinamos esto con la historia de este asesino que van a condenar y tal? A lo mejor, ojo, a lo mejor es posterior y los acontecimientos del motel son anteriores. O sea, este asesino en serie mató a toda esta gente del motel y lo atraparon y se va combinando pasado y presente, como hemos visto antes, el por qué cada persona ha llegado al motel, el motivo.
lo que ha sucedido y el pasado de lo que ha sucedido. He tenido un accidente y él, ¿por qué he tenido un accidente? Porque a esa chica se le ha caído el zapato. Vamos viendo combinaciones de presente y pasado para saber las cosas cómo han ocurrido, la historia cómo ha ocurrido exactamente. Puede ser a lo mejor que estemos intercalando escenas del pasado, de ese asesino matando en el motel, con escenas ya del presente, con ese asesino que han atrapado y lo están condenando, pero tiene una doble personalidad y la personalidad asesina es la que los ha matado y por eso quieren llevarlo a un psiquiátrico en vez de que lo condenen a muerte. Puede ser. Ya digo que el final es una sorpresa que no podéis esperaros, vamos. Voy a hacer una parte con spoilers porque merece la pena desglosar esto y es una película recomendadísima al 100%. Yo ya digo, salí del cine flipando, una película de suspense, con mucho misterio, sospechas de todo el mundo, y luego tiene también esos elementos, sobre todo atmosféricos, de terror, con esa tormenta, ese asesino serial que va matando, una auténtica joya. Y ahora voy a la parte ya con spoilers. Bueno, vamos descubriendo, como digo, elementos de todos ellos sospechosos. Lo primero, el gerente del motel es falso. No es el auténtico gerente, por eso escondió la foto, porque no es el auténtico gerente del motel. Resulta que él, se supone, el gerente está muerto y lo tienen en el frigorífico. Por eso el preso le dijo, sé que tienes algo escondido en el frigorífico. Se guardaron un secreto, yo tengo uno gordo. Bueno, luego se dice el secreto, se descubre el secreto de este preso, que por cierto también muere y ya lo descartamos. Entonces resulta que el chico, cuando lo pillan, ya dicen, bueno, pues este es el asesino, porque tiene un tipo muerto que era el auténtico gerente del motel. Y él dice, no, o sea, dice, yo lo que pasa es que perdí mucho dinero apostando en Las Vegas, estaba sin un duro y llegué a este motel y me lo encontré muerto. Y aproveché, lo metí en la nevera y me puse aquí a trabajar hasta que empezara a sacar algo de dinero para poder irme. Esa es su explicación, ¿será verdad o no? No lo sabemos. Pero luego ya, ¿qué secreto es el que decía que tenía este preso? Porque resulta que el policía Ray Liotta no es un policía, es un preso, por eso tiene ese agujero en la espalda, porque iban a ser trasladados los dos presos, el Ray Liotta y este Jake Busey, y resulta que sacó un pincho que se habría conseguido en la cárcel y se lo clavó al policía que los trasladaba. Entonces le sacó el uniforme y se lo puso. Como no habían dos uniformes, bueno, pues él hacía de policía y el otro hacía de preso. Por eso tiene en la camiseta el agujero con sangre, porque le apuñaló, o sea, es la ropa del policía que apuñaló por detrás. Pues ya tenemos otro sospechoso, ya es un asesino también que se hace pasar por policía. Bueno, de repente empiezan a desaparecer. Hay dos accidentes, ojo, también esto es importante. Cuando se creen que este gerente es el asesino, él intenta huir en una furgoneta. Y entonces de repente el niño este se pone en medio de lo que es de la calle y el padre, el padrastro, al intentar salvarlo, pues este coche lo atropella. Esto es un accidente. Y luego la madre resulta que muere también. Como no tiene atención médica buena, pues se muere. Son dos cosas casuales. El asesino no los ha matado en ese momento. Sin embargo, los dos cadáveres tienen las llaves. ¿Cómo el asesino sabía que iba a ser atropellado ese hombre? ¿Y qué ha hecho? ¿Le ha puesto la llave antes o después? ¿Cómo se ha acercado y le ha puesto las llaves si estaban todos juntos? ¿Quién le ha puesto la llave a la mujer? ¿Cómo sabía que la mujer iba a morir en ese momento y le ha puesto una llave? ¿O sabía que se iba a morir o lo que sea y ya le metió la llave antes? ¿Y cómo sabía el orden en que iba a morir? Porque la numeración va en concordancia. Primero la del marido, que ha sido atropellado, y luego la de la mujer. O sea, ya esos elementos sobrenaturales van cada vez aumentando. Y de repente resulta que los cadáveres desaparecen. O sea, como que se esfuman. Lo mismo, ya que porque es imposible de que el asesino, y más estando todos juntos, a menos que el asesino sea alguien externo, lo cual tampoco tiene sentido porque le habrían visto acercarse al cadáver, a la mujer o lo que sea, porque estaban todos en una habitación al lado de la mujer esa. Alguien tendría que haber entrado por ahí o de alguna manera y tendrían que haberlo visto. Pero ¿cómo se ha podido llevar los cadáveres, haber limpiado la sangre? O sea, ahí como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces ya vemos como que hay elementos más sobrenaturales que van enredando más la historia. Y al final la resolución, esa sorpresa que tiene, que es flipante, resulta que el tipo este que van a condenar, este asesino en serie, resulta que es una persona con personalidad múltiple. No es que tenga doble personalidad, sino que tiene muchas personalidades. En concreto tiene 10 personalidades. Porque cuando era pequeño resulta que su madre pues era prostituta y drogadicta y el padre también lo abandonó. Y bueno, el caso es que lo abandonaron en una gasolinera, en un motel, no recuerdo esto bien. Nico, venga, tengo aquí al perrico ahí, tengo la lata, ya está, ya está. Y entonces el chaval, claro, se quedó abandonado. Esto es un trauma, un trauma. Lo primero, que tu madre pues sea drogadicta, el padre te abandone, luego tu madre te abandone, te dejen ahí tirado.
pues es un trauma para el niño. El caso es que estando ahí encerrado, o lo encerraron en una habitación, no recuerdo esto muy bien. El caso es que él, la única distracción que tenía era un mapa que había de Estados Unidos. Entonces él, su mente, lo que es las personalidades múltiples, o la doble personalidad, en este caso son múltiples, pues digamos que se forman en la mente cuando te ocurre un trauma que tu personalidad que no puede aceptar. Entonces es como que tu personalidad se anula, se muere y crea otras personalidades. Personalidades que no recuerdan ese trauma. Es decir, a mí me ha pasado que me han violado, que me han hecho cualquier cosa, yo no puedo aceptarlo. Entonces mi personalidad se anula porque es la que sabe lo que ha pasado. Y esa es la que desaparece. Y crea otra personalidad o personalidades que no saben lo que ha pasado y que viven de una manera más feliz. Entonces el chaval, para anular el recuerdo de sus padres, creó múltiples personalidades, en concreto 10 personalidades. Como lo único que tenía de referencia era ese mapa, por eso esas personalidades tenían nombres o apellidos de cada una de las ciudades de Estados Unidos. Y todas esas personalidades, por supuesto, han nacido el mismo día y la misma fecha. ¿Por qué? Porque todos esos nacimientos, todos son la misma en realidad, aunque sean personalidades diferentes. Todos es el nacimiento de ese niño, la fecha en la que nació ese niño. Entonces tiene personalidades diferentes, de hombres, de mujeres, personalidades mejores, peores, más pícaras, más buenas. La personalidad de John Cusack es como de un héroe, de una persona que le gusta ayudar. Luego la de la chica esta es más, la de la ladrona esta pues es más pícara, más egoísta la de la actriz, la del el gerente pues es también una persona más interesada, más, pues no sé, más aprovechada. El de los presos pues van más a lo suyo, no les importa si tienen que hacer daño, hacerlo, porque quieren salvar siempre, salir de la situación indemnes. Entonces ha creado muchas personalidades, y una de esas personalidades es la que ha cometido esos crímenes. Él ha sido un asesino en serie, pero solamente es una de las personalidades la que mata, la que es asesina, no las 10. Entonces lo que ha hecho, hay un psiquiatra que está interpretado por Alfred Molina, que lo que hace es, mediante una especie como de hipnosis, es un trabajo que crea en su mente un escenario, el escenario del motel. Y en ese escenario reúne por primera vez a todas sus personalidades. Todas esas personas que han llegado a ese motel de manera casual han sido reunidas mediante esa película que le han hecho mentalmente en ese escenario, en ese motel. Porque sabe que la personalidad asesina va a matar a las demás. Entonces lo que tienen que hacer con ese ejercicio es que, lo primero, eliminar, para que la persona no tenga 10 personalidades, se quede solo con una, aunque no sea la suya auténtica, porque esa está totalmente anulada, que se quede con una personalidad, pero que se quede con una personalidad buena. Entonces ahí el ejercicio es que la personalidad asesina mate al resto de personalidades, lo cual esto por un lado reduce todas las personalidades que él no tiene por qué tener, a averiguar cuál es la personalidad asesina, eliminar la personalidad asesina y que se quede de esas 10 personalidades una que sea la buena. Así no será condenado porque la personalidad asesina ya ha dejado de existir y la personalidad que queda no ha cometido ningún crimen. Es una buena persona, no lo pueden dejar libre, está claro, pero pues pasará el resto de su vida en un hospital psiquiátrico trabajando con él. Entonces ya te vuela la cabeza, dices, joder, resulta que esta gente no existió nunca, con razón desaparecían. La numeración son la desaparición, una vez muertos, de cada una de las personalidades, de 10 hacia atrás, hasta que quede solo una personalidad. Luego, ¿por qué van desapareciendo? Una vez muere la personalidad, ya desaparece de su mente, desaparece del escenario. De ahí esos elementos que parecen sobrenaturales. Cuando el preso huyó y no pudo huir y regresó ahí, es porque no puede regresar de ese escenario. Es el escenario que hay, es el motel, y no puede regresar. Todas las salidas están inundadas, o por mucho que quieras correr, al final vas a volver al mismo sitio, porque es un sitio que está en la mente de él. No hay más mundo que ese motel y los alrededores del motel. No pueden salir de ahí las personalidades hasta que no sean eliminadas una a una y se descubra la personalidad asesina. Y ese es un giro que no te puedes esperar por muchas pistas que te dé la película, y es realmente sorprendente, absolutamente sorprendente. El caso es que sigue con el ejercicio. La personalidad al final asesina, pues pensamos, ojo, la de Ray Liotta. Es asesino, preso, que se ha fugado, se hace pasar por policía. Bueno, pues puede ser la personalidad asesina. Al final, digamos que él y John Cusack pues hay un tiroteo y mueren los dos en ese tiroteo. O sea, él se sacrifica para salvar a la única superviviente que quedaba, que era la chica esta ladrona, que quería ese dinero pues para comprar un campo de naranjas y tener ahí un cultivo de naranjas y eso. El caso es que él se sacrifica, es una personalidad buena que se ha sacrificado para ayudar a esa chica. Es la última personalidad que queda, porque había una chica que con el niño iban a coger un coche
para irse, porque él les dice, iros de aquí, cuando ya descubre que el Rey Liotta no es quien dice ser, iros de aquí, pero el coche estalla. Y se supone que muere el niño y muere también la chica esta que era la que se había casado en Las Vegas. Solo quedaba la personalidad de la chica, por lo tanto ha quedado una personalidad. La personalidad buena se ha descubierto, la personalidad asesina, la del Rey Liotta ha muerto y solo queda la personalidad de esa chica. Él ha quedado ya con una personalidad buena, que es la de esa chica, una personalidad femenina. Pero luego ya la cosa no acaba ahí y tiene un doble giro. Y este doble giro es que la chica cuando está cultivando lo de los limones, o sea, los naranjos estos, pues empieza a escarbar en la tierra y ve una llave con el número 1, la última personalidad. Dice, ¿qué hace aquí la llave? Y de repente ve al niño. El niño no ha muerto en la explosión. Ha muerto solo la chica, no ha muerto el niño. Y el niño es la personalidad asesina. Entonces ya vemos, encajamos las piezas. Cuando el niño le está haciendo así a la madre en el coche y se va yendo para atrás es porque sabía que venía otro coche. Hacía que la madre entrara en ese juego, fuera cada vez más atrás en la carretera para que la atropellara. Lo que parecía un accidente fue provocado por el niño. Luego, cuando el niño entró a ver a la madre, estando en la habitación, fue el niño el que la mató y el que le puso la llave. Claro, nadie iba a sospechar del niño. Por eso decían, ¿quién ha puesto la llave? Pensaban que había muerto de manera natural y ¿quién le había puesto la llave? El accidente del padre también fue provocado, porque el niño se puso en medio cuando venía el coche porque sabía que el padrastro, no era el padre, iba a empujarlo y pues iba a morir atropellado. Entonces vemos que es el niño la personalidad asesina, por supuesto, dice, un niño ha podido matar a todos estos adultos. Estamos en una, digamos, recreación mental. O sea, en una recreación mental un niño puede tener tanta fuerza como un adulto. Es la personalidad asesina, la personalidad que se encarga de eliminar a las demás personalidades. Entonces, una vez ya elimina a la personalidad de la chica, vemos que cuando lo están trasladando hacia un hospital psiquiátrico, la personalidad que se queda en realidad es la del asesino, la del niño asesino. Y mata pues al psiquiatra y mata al otro y se supone ya que se fuga y bueno, va a seguir matando porque ahora ya no es que tenga 10 personalidades, 9 buenas o medio buenas, porque el Rey Liotta tampoco fuera muy bueno, y una asesina, sino que ahora la única que ha quedado es la personalidad asesina, de un asesino en serie. Y yo doy un paso más allá, aparte de este giro que tiene, yo creo que la personalidad auténtica de él era la del asesino, porque la más parecida a lo que le pasó a él es la de este niño, que se cuenta de que el padre lo abandonó y la madre se casó con este y este es el padrastro y tal. No sabemos mucho del pasado de la madre, si a lo mejor estaba metida en la droga o lo que sea. Nicoya, coño, venga. No sabemos, entonces es la personalidad más parecida a la de él, un abandono, se trastornó, puede ser a lo mejor de que la personalidad asesina sea la auténtica del niño. El niño tuviera una personalidad asesina al pasarle eso con los padres y tuviera un rencor que quisiera subsanar por matando a personas, se desarrolló en una psicopatía. Y esas otras personalidades un poco fueron creadas por su mente para amortiguar o menguar, o digamos que un poco pues reducir o tener un poco más como atrapada la personalidad asesina, ¿no? Crea 10 personalidades diferentes un poco para calmar a esa personalidad asesina que era la auténtica del niño. Esto no lo sé, es algo mío, pero la personalidad asesina es la del niño, que es la que tiene más vínculo con lo que le ocurrió a él cuando era pequeño. Por eso puede ser a lo mejor que sea la que gane y la que se quede, porque esa personalidad creada, o sea la auténtica de él, es la que más en común tiene con lo que le pasó a él de niño, el abandono, el rencor hacia los progenitores, etc. Y al final es la personalidad que se queda. Así que tenemos un auténtico peliculón, una joya, una película que, vamos, ya digo, yo salí del cine y pensaba lo que había pasado, y juntaba las piezas, y al día siguiente igual, y todas las veces que la he visto, vamos, una película psicológica al 100% y recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.